Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de las tardes del GRAP. Mi nombre es Lisardo García, soy médico de familia y trabajo en Almería. Soy miembro del GRAP y de su junta directiva y voy a ser el moderador de esta sesión. Es para mí un placer y un honor hacerlo. Creo sinceramente que la sesión de esta tarde encarna perfectamente los fines últimos de nuestra sociedad GRAP, sus señas de identidad más características, ya que es multidisciplinar en su composición e integral en el abordaje al paciente respiratorio. Es multidisciplinar porque engloba a profesionales sanitarios diversos, medicina, enfermería, farmacia comunitaria, fisioterapia, y es integral porque se ocupa de todo el espectro del paciente respiratorio, ya sea agudo o crónico, en la esfera preventiva, curativa y rehabilitadora. Repito, encarna la esencia y los fines de nuestra sociedad. Está en su ADN. La webinar de esta tarde tiene por título Educación sanitaria en teleconsulta, un cambio de modelo. Cuenta con el patrocinio y el mecenazgo no condicionado de Boehringer Ingelheim, a quien doy especialmente las gracias por su apuesta decidida en la formación de los profesionales de AP y en los proyectos en general del GRAP. Antes de comenzar esta sesión, quiero enviar un mensaje de aliento y esperanza a los más de 50.000 compañeros que han enfermado en esta pandemia, haciendo votos por su pronta y total recuperación. Y sobre todo un recuerdo muy emocionado para los 76 sanitarios fallecidos y sus familias. Descansen en paz. Para desarrollar esta temática tan apasionante, tenemos el lujo de contar con 4 expertas nacionales que nos van a enseñar a aclarar muchos conceptos y que espero podamos aplicar en nuestra consulta diaria. Ha sido un placer para mí coordinarlo, ya que me lo han hecho muy fácil y ha sido en un ambiente fantástico de camaradería. Son, por orden de intervención y tal como tenéis en el programa, a Marta Villanueva Pérez. Marta es graduada en enfermería, trabaja en el CAP María Bernades de Viladecans, Barcelona, y nos hablará sobre la educación sanitaria en época de COVID-19. A continuación lo hará Isabel Zaldúa Ponce. Isabel es enfermera y fisioterapeuta respiratoria, trabaja en la clínica Respira Conmigo de Santa Cruz de Tenerife, y nos hablará sobre el difícil tema cambios en el seguimiento del fisioterapeuta con el paciente no presencial. El tercer ponente creo que no necesita presentación. Además de ser nuestro presidente, es un experto a nivel nacional en respiratorio, es una persona muy querida y admirada en su ámbito de trabajo. Es Jaime González Rey, es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud TAIS de Vigo, Pontevedra, y nos hablará sobre gestión emocional por el médico de familia. Es un auténtico reto para el médico de familia todo lo que nos va a proponer. Y en cuarto y último ponente es la doctora Marina García Pardo, es médico de familia, trabaja en el Servicio de Urgencia de Atención Primaria de Inca Mallorca y disertará sobre técnicas inhalatorias en tiempo de COVID-19. Para centrar el tema que nos ocupa esta tarde y a modo de pequeña introducción, voy a enunciar 2 pequeñas definiciones. Las 2 son del año 2000. La primera, la Organización Mundial de la Salud define la educación para la salud como una actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con su salud y desarrollar valores, actitudes y habilidades personales que promuevan esta salud. Y la segunda es de Karl Park, el cual definió la educación para la salud como un proceso mediante el cual individuos y grupos de personas aprenden a comportarse de una manera que favorece la promoción, el mantenimiento o la restauración de la salud. Educar para la salud implica 2 actores fundamentales, la persona que educa y la que aprende. Esta última, en condiciones ideales, se convertirá en un agente activo de la educación para la salud. Y el objetivo primordial es, sin lugar a dudas, mejorar globalmente la calidad de vida de nuestros pacientes, en este caso respiratorios. Esto cobra más importancia, si cabe, en patologías crónicas respiratorias que atendemos a menudo en nuestras consultas de atención primaria, como es el EPOC, el asma, el SAS o la bronquiectasis. Y ya sin más dilación, cedo el uso de la palabra a Marta Villanueva. Marta, cuando quiera. Muchas gracias, Lisardo. Es un placer estar con vosotros esta tarde. Agradecer también al GRAP la oportunidad de poder compartir este momento con todos vosotros. Y bueno, yo os voy a intentar compartir la experiencia que hemos tenido en nuestro centro de trabajo y en nuestra área con el tema de la educación sanitaria en esta época difícil que tenemos. No sé si podéis ver la pantalla. Comparte. Sí, es que no me aparece lo que estaba comentando. Un segundo. Tengo que hacerlo desde el principio. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto.
Vale. Pues lo que os decía, tenemos la situación única que tenemos en este momento, que es esta nueva normalidad. Os he puesto la imagen de la Rambla de Barcelona el día de Sant Jordi del año pasado, que es la de la izquierda, y el día de Sant Jordi de este año. Este stop no lo volveremos a tener nunca, jamás en la vida. Y esto supone una oportunidad para replantearnos muchas de las cosas que estábamos haciendo. Quizá para un cambio de un modelo, los que todavía estábamos en ese modelo paternalista, de llevar al paciente de la mano, hacia un modelo más de autorresponsabilidad y de autocuidados, o quizá un cambio de modelo organizativo también, ¿no? Donde se ha primado la accesibilidad y el paciente tenía la opción de venir cuando quisiera, como quisiera, a favorecer pues, más el triaje de este tipo de visitas y fomentando la no presencialidad. Esto, claro, supone un esfuerzo y una adaptación al cambio tanto por parte de los profesionales sanitarios como de todas las categorías como de los propios pacientes, porque es un cambio y un esfuerzo para todos. No estamos acostumbrados a hacer valoraciones por teléfono o responder en consultas, estamos acostumbrados a la presencialidad. Entonces, dentro de la e-salud o de la no presencialidad, podemos hacer seguimiento telefónico. Nosotros trabajamos con e-consultas. El paciente puede llamar al teléfono del CAP o también puede llamar a un centro de coordinación, a un centro donde reciben las llamadas y se pasa a modo de escritura, dijéramos, la consulta que quieren hacer. Y entonces entra a nuestras consultas directamente. Eso favorece que puedas organizar mejor la agenda. No tienes la presión asistencial, aunque son visitas igual, de tener la sala de espera pues llena de pacientes, con el riesgo que eso supone en este momento. Por correo electrónico estamos haciendo también mucha no presencialidad y por videollamadas. Sí que es cierto que videollamadas, por ejemplo, en el centro de salud nuestro solo disponemos de una en este momento y entonces nos la tenemos que ir compartiendo. Eso es más de cara a un futuro próximo. Las actividades que hacemos o que se pueden hacer no presenciales son muchísimas. Desde el seguimiento de las ITs, renovaciones de planes de medicación, pedir analíticas, otro tipo de pruebas, realizar informes médicos, hacer interconsultas con otros especialistas de otros ámbitos, de otros niveles asistenciales, realizar derivaciones de transportes sanitarios o directamente presenciales con otros especialistas o unidades de diagnóstico rápido, educación sanitaria, que aquí es donde nos vamos a centrar un poquito más. El seguimiento de la patología crónica también se puede hacer no presencial y el triaje de urgencias. Hay muchas más actividades que se pueden hacer, como son muchas técnicas que luego veremos con Marina. Y, por ejemplo, la valoración de heridas. A nosotros nos están enviando fotos, ¿no? de la evolución de las heridas y el paciente está haciendo autocuras. Entonces, nosotros lo que hemos intentado ha sido adaptarnos a las fases de desescalada. En la primera fase hemos hecho principalmente el seguimiento de pacientes diagnosticados de COVID, con PCR o no, porque no disponíamos de ellas, como en todos sitios. Los contactos por aislamiento, hemos hecho seguimiento telefónico individualizado, en principio era cada 48 horas en general, hasta pasar los 7 días y luego se valoraba pues, hacer otro a la semana o seguir con 48. Hay algunos que hemos hecho cada 24, los hemos estado llamando todos los días, que ha sido un trabajo enorme de seguimiento. A partir de aquí decidíamos, pues, empeora, aparece fiebre, se deriva al médico de familia y valoran, pues, enviar a hacer la radiografía o lo que hiciera falta, ¿no? O al hospital directamente. Hemos hecho en esta primera fase también mucha atención domiciliaria. Para evitar que el paciente se desplazara y que no salieran del domicilio, se han hecho muchas visitas a domicilio. Todo lo que han sido urgencias en el centro, pero todas previo triaje, en un inicio telefónico y en otra fase más adelantada en puertas del centro. Y en esta primera fase se ha trabajado, hemos hecho un grupo de trabajo para promocionar y trabajar la no presencialidad, porque era una cosa, bueno, pues bastante nueva, ¿no? Acostumbrarnos a visitar a los pacientes y de repente tener que hacerlo todo vía telefónica, vía email, no ha sido fácil. En esta segunda fase, que sería un poco en la que, bueno, estamos ya entrando en la tercera, ¿no? Ahora, hemos hecho priorización de los pacientes que tenemos con patologías crónicas, pues los que estaban más descompensados o los que requerían un seguimiento más inmediato.
Y lo hemos hecho, o sea, el seguimiento de patología crónica vía telefónica. Sí que se han autorizado, por ejemplo, analíticas o algún control que tenía que venir al centro, entonces hemos autorizado que vinieran al centro. Hemos hecho una presencialidad, pero como muy escogida. Y en la tercera fase, que es la que hemos empezado ahora, pues se hacen visitas en el centro. Cada profesional se las programa él mismo y lo que sí hemos hecho ha sido espaciarlas mucho para intentar que no coincidan en la sala de espera todos los pacientes. En cuanto a la educación sanitaria en esta época de no presencialidad, a los pacientes de atención domiciliaria, a los crónicos complejos, los paliativos, que han sido el pool de pacientes que hemos priorizado, ¿no? en esta primera etapa, pues se les ha hecho por teléfono prevención del contagio, les hemos hecho educación sanitaria de limpieza del hogar, de cuando se ha empezado a salir a la calle, con qué medios tenían que hacerlo. Se ha hecho valoración del estado actual de los pacientes y en los que ha sido necesario se les ha ido a ver al domicilio, pero ellos la verdad es que se han sentido muy arropados, bueno, los hemos llamado más que nunca en la vida y están muy agradecidos, o sea que la sensación por parte de los pacientes también ha sido buena. Por parte de los profesionales ha habido un poco más de todo, pero también ha sido buena. Hemos hecho seguimiento de los pacientes diagnosticados de neumonía por COVID. En un primer momento pues, se les ha llamado, se les ha hecho educación sanitaria no presencial, enviándoles pautas dietéticas, pues dietas hiperproteicas en caso de pérdidas de muchos kilos, los que habían salido altados de UCI, por ejemplo, la hoja de limpieza del hogar, que hemos intentado unificar, ¿no? De las diferentes sociedades, se ha trabajado también dentro del ambulatorio para poder hacer los listados, poder enviarlos por mail de una manera fácil y cómoda. Se ha hecho una revisión de las pautas que tenía GRAP del ejercicio físico en pacientes EPOC y hemos sumado también la rehabilitación respiratoria que se ha también puesto en común desde muchas sociedades. Se ha hecho una hoja común, se les ha enviado a todos, por lo menos para introducirlos en que empezaran a hacer algo de ejercicio físico en el domicilio. Y luego a las 6 o 8 semanas, cuando ya se ha hecho el tiempo, pues nuevo control, valoración, en los que había pues, radiología previa alterada, se les pide una nueva radiología, se evalúan los síntomas, todo esto por teléfono y se decide en qué casos vienen al centro a hacer valoración también. Y luego, pues en las patologías crónicas sería lo mismo que hacemos en un control de patología normal, pero vía telefónica. Se ha hecho todo el seguimiento, se les ha enviado lo que ha hecho falta también por diferentes mecanismos. Pero sí que me gustaría remarcar de alguna manera, ¿no? Que a mí desde que empecé la carrera me han insistido tanto, ¿no? en tener en cuenta el lenguaje no verbal, en lo que dice una mirada, en lo que dice una expresión, que eso no podemos perderlo. Hay cosas que son insustituibles, hay muchas cosas que se pueden hacer vía no presencial, pero no tenemos que perder el poder comunicarnos, ¿no? Más allá de un teléfono. Y sobre todo, en esta nueva normalidad que empezamos ahora, me gustaría no perder la esencia de la atención primaria, aunque sea con barreras, aunque sea con guantes y con EPIs, no dejar de abrazar a nuestros pacientes y de tenderles una mano cuando hace falta, porque creo que es súper importante. Como conclusiones, que tenemos que aprovechar esta oportunidad porque es verdad que no la volveremos a tener nunca más, que hay que hacer cambios, pero unos cambios que tengan valor añadido. Se hacían muchas cosas quizá que no añadían valor a nuestra labor de día a día y hay que hacer esa revisión, pero seamos cautos porque no todo vale en salud y hay cosas que no se pueden sustituir. Y más o menos esta es la presentación que quería haceros de nuestra experiencia en nuestra área y en nuestro centro de salud. No entro más en el tema, por ejemplo, de ejercicio de educación sanitaria que nos lo hará Isabel o en el tema de teleconsulta y demás que ya también nos contará Marina. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante, muy práctico y muy adecuado a las circunstancias. El cambio de modelo siempre es complejo. Muy bien. Ya preguntaremos a ver cómo habéis llevado el tema de los pacientes COVID y su formación. Bueno, a continuación, como decía antes, nos va a hablar Isabel Zaldúa Ponce y su ponencia tiene por título Cambios en el seguimiento del fisioterapeuta con el paciente no presencial. Cuando quieras, Isabel. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Ahora? ¿Ya? Sí, cuando quieras. Vale.
Buenas tardes. Bueno, este tema es un poquito raro, me ha costado un poquito darle forma, darle la vuelta, pero bueno, espero que os quede alguna cosa clara. Bueno, sobre todo voy a hablar del papel de la fisioterapeuta, del fisioterapeuta respiratorio, que ahora mismo parece que hemos salido, no sé de dónde, con el tema del COVID, ahora todos somos fisioterapeutas respiratorios y se nos reconoce el trabajo, ¿vale? Entonces yo un poco voy a contar cómo va el... ¿Y ahora por qué no me sale? No me va. Ahora. Bueno, comentaros que como antes ha dicho Marta, se han dado unas pautas para hacer rehabilitación respiratoria y la rehabilitación respiratoria consta de varios componentes, como es la educación sanitaria, que también ha hablado ella, la fisioterapia respiratoria, el entrenamiento muscular, que puede ser tanto musculoesquelético como respiratorio. También hay que añadir a la terapia ocupacional un soporte nutricional, porque es muy importante en los pacientes con problemas respiratorios. Sabéis que normalmente suelen tener un índice de masa corporal muy bajito, con lo cual eso es un índice de morbimortalidad elevado. Y también el soporte psicosocial, ¿no? Que también comentaba Marta, que no se debe perder el contacto ese, ¿no? La esencia de poder abrazar o simplemente de escuchar, ¿no? A la persona. Bien, la educación para la salud respiratoria sirve para adquirir una serie de habilidades, sobre todo en el paciente, en su autocuidado. Eso va a ser un proceso continuo, ampliado y reforzado, y hay que reevaluarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo el tema de las videollamadas o las llamadas nos puede ir muy bien para reevaluar. Y las videollamadas podía hacerse para enseñarles sobre el autocuidado y enseñarles una serie de técnicas. Y una cosa muy importante que sí quiero remarcar es que tiene que ser un equipo. He puesto este dibujo porque de terapistas, de terapia ocupacional, terapia respiratoria, enfermería, auxiliares, médicos, en fin, todo el equipo que debe estar alrededor del paciente. Con eso se va a mejorar el cumplimiento al tratamiento, va a haber una mejor calidad de vida y vamos a conseguir que el paciente tenga el empoderamiento sobre su patología, para que él sepa cómo tratarla y cómo saber hacer diferentes cosas. Bueno, la intervención educacional en los programas de rehabilitación respiratoria tiene una evidencia A, sobre todo en pacientes con EPOC, que es donde más evidencias hay, y también en pacientes con asma. Se trata de realizar cambios en la conducta, porque desde enseñarles cómo tienen que respirar a cómo tienen que ir haciendo su tratamiento, incluso los inhaladores, y orientarles siempre hacia el autocuidado. Tenemos que intentar que el paciente, en la medida de lo posible, sea lo más independiente para su autocuidado. ¿Vale? Los retos de la rehabilitación respiratoria son que deben formar programas eficaces, que sean extensibles a la mayor cantidad de personas posibles, según la recomendación de las guías. Y ahora, en este momento, una nueva herramienta que tenemos es la telemedicina como práctica clínica. Bien, la telemedicina y la fisioterapia respiratoria, ahora mismo hay diferentes aplicaciones que pueden usar los pacientes y se les puede enseñar a utilizar. Tenemos unos fisios, tenemos una fundación que se llama Lovexer, que sé que GRAP ha colaborado con ellos y que tiene un sistema bastante fácil de acceso para los pacientes y para incluso los sanitarios. Y tienen ahora una nueva aplicación, un nuevo programa que se llama Mayeva, que es para pacientes con asma, ¿vale? Donde ellos se pueden inscribir y tienen un coach virtual que les va ayudando en cualquier duda que tengan y les puede ir enseñando cualquier cosa, ¿vale? Bien, este es un estudio que se hizo de telemonitorización domiciliaria en un programa de rehabilitación. Un programa de rehabilitación respiratoria, para que sea eficaz, tiene que durar unas 8 semanas, ¿vale? Con 2 o 3 veces a la semana un tratamiento con un programa específico e individualizado para cada paciente. Y en ese programa entrarían ejercicios físicos y ejercicios respiratorios. Porque, como hemos dicho al principio, van a ser pacientes que no se van a mover mucho
y lo que tenemos que hacer es intentar que se muevan, hacer una serie de ejercicios de acuerdo a cómo esté su capacidad en ese momento, igual que los ejercicios respiratorios. Va a depender de cada paciente y de cada patología. No va a ser lo mismo un paciente que tenga una EPOC o que tenga unas bronquiectasias. Los objetivos serán diferentes, ¿vale? Todo esto, claro, se hace, lo ideal es hacerlo presencial, pero si no nos queda otro remedio, pues habría que buscar y hacerlo de esa manera. Vale. Puesto esta diapositiva como futuro próximo en atención primaria, lo primero sería recuperación de paciente que haya pasado la COVID-19 con el control y seguimiento de patologías respiratorias desde atención primaria. Y yo creo que eso es un papel fundamental de atención primaria. Unir fuerzas y fisioterapeutas especializados en respiratorio, que van a hacer el reinicio, el tratamiento y el seguimiento de ese paciente, con una recuperación funcional y respiratoria, implementando un seguimiento telemático. Pero claro, para todo eso pues hacen falta recursos. Como comentaban antes, no lo vamos a hacer desde nuestro teléfono particular o desde nuestro ordenador de casa. Nos tendrán que poner herramientas para poder hacer eso, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar protección en el caso de que tengamos que ir al domicilio, más personal, porque si, por ejemplo, en el caso de respiratorio tendría que haber un personal especializado a la hora de demandarte, cuando te demanden algo, poder responder. Igual que diferentes temas telemáticos. He puesto a FENAER porque FENAER es una fundación de pacientes respiratorios donde ellos tienen muchos vídeos y muchos que también el paciente puede acceder a ellos. O sea, hay muchísimas cosas a las que el paciente puede acceder, pero hay que enseñarle. Y para enseñarle tiene que haber también personal que pueda hacerlo. Bien, como conclusiones, pues os diría que todavía no hay unos estudios muy certeros de que la telemedicina funcione para la rehabilitación respiratoria, pero que se están haciendo ahora mismo en ellos, que sí está la llamada telefónica, que se está trabajando telemáticamente y que las videollamadas e incluso vídeos que pueda ver el paciente. Pero claro, también hay que ver qué tipo de paciente y si tiene acceso a todos esos formas de verlo, ¿no? Y os pongo esta pregunta porque, como veis, estoy trabajando con una señora y con una bebé, que qué pasa con el tacto-contacto, ¿no? O sea, yo creo que eso no se debe perder, que hay que tener mucho cuidado, que hay que ser muy precavido con usar todos los EPIs que se tengan que usar, pero que el tacto es fundamental, sobre todo en los pacientes respiratorios que tienden a tener diferentes ciclos psicológicos, ¿no? O pueden tener mucha ansiedad o pueden estar muy deprimidos. Y ya está. Muy bien. Gracias. Muy bien, Isabel, muchas gracias. No abres una ventana de terapia que en primaria, que en atención primaria actualmente es un reto, otro reto más. Muy bien. Ya entraremos en el debate ampliado. Vale. Vale, muchas gracias, Isabel. Bueno, y el tercer ponente, nada, gracias. El tercer ponente es el doctor Jaime González Rey, como he dicho, que nos va a hablar de un tema interesante y poco tratado en España, sí en otros países del área anglosajona, como es la gestión emocional por el médico de familia. Jaime, cuando quiera. Muchas gracias, Lisardo. Muchas gracias a todos los compañeros y muchas gracias a Beringer por colaborar en nuestra webinar. Como dice Lisardo, es un tema que se habla muy poco aquí a nivel de España. A lo mejor es un tema un poco tabú, ¿no?, entre los médicos de familia. Y realmente es lo que hacemos todos los días, gestionar emocionalmente, gestionar personas, gestionar emociones. Todos tenemos emociones, todos hemos tenido emociones en estos 3-4 meses tan duros, ¿no? Todos hemos echado alguna lagrimita, una sonrisa cuando volvimos a ver a nuestras personas queridas que no podíamos haber visto. Entonces yo creo que estos 10 minutos, que a lo mejor me paso un poquito y me perdonarás, va a haber un vídeo. Os voy a proponer alguna técnica no habitual en España, pero sí habitual en otros países, que va a ser una técnica de meditación
y quería comenzar un poquito con ella. Voy a empezar a compartir mi presentación y compartir. Bueno, lo que quería comenzar a compartir con vosotros es, lo comenté, es la técnica de los 3 minutos, que me parecía muy interesante que lo realizáramos ahora todos para tomar conciencia del momento en el que estamos, concentrarnos y gracias a ello poder recargar nuestras pilas y nuestra energía. El hecho del mindfulness, que es una forma de meditación sencilla en la que yo me he introducido hace unos meses y que lleva ya unos años introducida en España, aunque no, como os he comentado, como está en el Reino Unido, en Estados Unidos, en países centro y sudamericanos, donde es una asignatura y donde los gobiernos la impulsan, incluso las empresas antes de empezar a trabajar, se utiliza esta técnica. Creo que es importante. Es una técnica en la que se busca es centrarnos en el presente, en el momento presente, intentando olvidar un poco todas esas ideas, toda esa mente bulliciosa que tenemos, esa jaula de grillos que tenemos en nuestra cabeza, que está de manera continua haciendo que pasen pensamientos, ideas y que no nos permite disfrutar el presente y que todo el tiempo estamos pensando qué pasaría, qué vamos a hacer. Consiste en eso, en estar presentes y ahora. Consiste en eso, en desacelerar. Y desacelerar en estos momentos es importante. En estos momentos que hemos sufrido, yo creo que ha sido muy importante conocer estas técnicas. De hecho, algunos compañeros las han utilizado y yo creo que es bueno que las volvamos empecemos a conocer y que se las podamos transmitir a nuestros pacientes e incluso nosotros que las utilicemos algún momento en nuestra consulta. Cuando tengamos algún paciente, como yo les llamo, vampiros energéticos, que no es que lo hagan a propósito, pero es gente que sí, que nos saca nuestra propia energía y que llegamos muy cansados a casa, pues consigamos en ese momento, en esos 3 minutos entre paciente y paciente, no siempre es necesario, pero a veces es necesario tomar un descanso, relajarse y decir, no, me relajo, pienso un poco, y el siguiente paciente tiene el mismo derecho a ser atendido con la misma calidad que el primero, sea el número 40 o sea el número 50. Entonces, a veces es necesario en nuestra consulta parar un poco, tomar conciencia de dónde estamos y concentrarnos. Yo ahora os voy a proponer esta técnica de 3 minutos en la que os recomiendo que os pongáis cómodos y relajados. Os invito a adoptar una postura cómoda, con la espalda erguida, cerrando los ojos o si estáis más cómodos dejándolos entreabiertos. Lo primero de todo que os invito es a que toméis conciencia de lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Que toméis conciencia de los pensamientos que llegan a vuestra mente. ¿Qué estáis pensando ahora? Dejad que vuestros pensamientos estén ahí. No los ahuyentéis. Dejad que estén ahí, pero tampoco los enjuiciéis. ¿Qué sentís? Dejar que esos sentimientos también sigan ahí, que estén presentes, reconocerlos, aunque sean molestos. Hay a veces que hay pensamientos y sensaciones y sentimientos que son molestos, pero no por ello dejan de estar con nosotros. Tenemos que tomar asimismo conciencia de las sensaciones de nuestro cuerpo. Si estamos incómodos, si tenemos frío, si tenemos calor, si tenemos hormigueo. Todo eso está ahí. Tenemos que tomar conciencia de todo ello. Y hacia todo ello no tenemos que hacer ningún tipo de juicio de valor. Solamente tenemos que tener una actitud amable y de curiosidad. Ahora os voy a pedir que os concentréis en vuestra respiración, siendo consciente en la medida que podáis del aire que entra a través de vuestras fosas nasales. Tal vez os sea más fácil comprobar el aire que entra a través de vuestros movimientos del pecho o a través de vuestros movimientos abdominales. Os invito a que focalicéis
las sensaciones físicas que os produce esa respiración. Concentréis en la manera que cuando inspiras, notamos cómo entra el aire y al expirar, notamos cómo baja, sale ese aire, quizás un poco más cálido. Al inspirar, hinchamos nuestro abdomen y al expirar, vaciamos nuestro abdomen. Esas sensaciones físicas pueden producirnos sensaciones como cosquilleos, pueden ser vibrantes, pulsátiles. Si sentimos algo en el abdomen, en el tórax, en las fosas nasales o incluso en el labio superior, no importa si es leve o grave. Todo ello es una sensación. Finalmente, os voy a pedir que expandáis vuestra conciencia para incluir todo el cuerpo en ella. Para ello, os voy a invitar a notar todas las sensaciones que tenéis en este momento en vuestro cuerpo. Podéis sentir, notar vuestro cuerpo en totalidad. Podéis imaginar vuestro cuerpo como si fuera un gran globo que se llena de aire al inspirar y se vacía de aire al expirar. El cuerpo respira entrando y el cuerpo se vacía expirando a través de los poros de nuestra piel. Imaginadnos que dirigís la atención explorando esas zonas de vuestro cuerpo, haciendo un escáner de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Bueno, espero que estéis de vuelta aquí. Quizás para la mayoría de vosotros esto ha sido una práctica un poco confusa, no estáis habituados, pero la verdad es que es una práctica que se utiliza en muchos países y la práctica diaria ayuda a relajarse y a desconectar un poco de ese momento de aceleración que tenemos. Hablar de gestión emocional en tiempos de COVID, primero es hablar de infectados y fallecidos. Ayer teníamos 244.109 casos de pacientes infectados y 27.136 muertos. No sin ello, y a mí se me ponen los pelos de punta y mi respeto, no puedo olvidarme de todos nuestros compañeros que fallecieron dando su energía, su vida, su trabajo, su momento por ayudar a otros. La gestión emocional no es parte solo de gestionar las emociones de nuestros pacientes, también tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Nuestros 76 compañeros van por vosotros y por el resto de 27.136 muertos que hemos tenido. Pero no solamente ha habido fallecimientos, ha habido que gestionar otro tipo de emociones. Hemos llegado con los famosos ERTEs, llegado a un momento que hemos tenido 9 millones de parados en esa situación en España, que corresponde al 40% de la población. Os podéis imaginar, los que no hemos tenido que pasar estos momentos, las dificultades que han pasado y siguen pasando muchos compañeros, amigos, conocidos, desconocidos, pacientes. Pasar esta situación de fallecimiento, falta de trabajo, falta de alimento. Y perder a un ser querido sin poder despedirlo. Esto ha sido muy duro, no poder despedir a un ser querido. Sé que muchos lo habéis vivido muy cerca, que al principio no se podían acompañar más que 3 personas y había que decidir cómo hacíamos esa despedida a nuestros familiares queridos. Los niños, cómo han vivido los niños el coronavirus. Me acuerdo que al principio yo mismo les comentaba a mis hijos que no se preocupaban, que no les iba a pasar nada, que era una gripe más con otro nombre.
y poco a poco fuimos descubriendo que era mucho más que una gripe con otro nombre. Los niños han sido unos grandes valientes, se han portado fenomenal desde el principio hasta el final, se han merecido los aplausos que todos los días dábamos en las ventanas, pero los niños han sufrido, todos los niños han sufrido. Una noticia de la Universidad Miguel Hernández nos dice que 9 de cada 10 niños presentaron alteraciones de comportamiento durante la cuarentena, por dificultad para concentrarse, por aburrimiento y por nerviosismo. Tenemos que recuperar a nuestros niños, tenemos que hacer que vuelvan a sonreír, tenemos que volver a sonreír todos. Las parejas, otro factor importante emocional que hemos visto y que han pasado en esta época. Los divorcios han aumentado, los problemas por separaciones y pensiones alimenticias, las discusiones, el teletrabajo en casa ha supuesto que tengamos que estar más tiempo conviviendo juntos y eso, se quiera o no, siempre va a generar tensiones. No somos iguales, todos tenemos nuestra visión de la vida y es imposible que uno cambie la perspectiva del otro. La emoción más importante quizás que hay que gestionar y que es tan complicada es el miedo. Todos sabemos que el miedo es la emoción que sabe mejor manejar los gobiernos, los políticos, las grandes empresas, nuestros propios gestores, porque saben que con el miedo nos bloquean. El miedo nos bloquea. Y en esta época hemos tenido miedo a enfermarnos, a morir, miedo a perder el trabajo, miedo a separarnos de nuestros seres queridos, miedo a sentirnos excluidos socialmente, impotencia y miedo a no poder acercarnos a nuestros familiares. Incluso hemos tenido a nuestros pacientes, como comentaron nuestros compañeros, miedo a contagiarse en los servicios de salud y que incluso han decidido pasar momentos de enfermedad difíciles en su hogar por miedo superior a contagiarse. Todo eso provoca un pensamiento negro que lleva la consecución de otras emociones que serán totalmente reconocidas por todos. El estrés, la tristeza, la preocupación, la ira, la confusión, la soledad, el aburrimiento y la impotencia. Estas solo son algunas de las emociones negativas que hemos podido vivir en primera persona, que hemos visto a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Gestionar día a día todas estas emociones es complicado sin ayuda. Nosotros somos parte de esa ayuda, pero nosotros también tenemos que aprender a ayudarnos y buscar ayuda cuando la necesitamos. ¿Qué tenemos que recomendar, qué hacer y qué no hacer? ¿Qué le tenemos que transmitir a nuestros amigos, a nuestros pacientes sobre todo? Que hablen con personas de confianza. Nosotros, en primer lugar, somos sus personas de confianza, a quien tendrían que recurrir cuando tienen dudas a nivel sanitario. Que establezcan estilos de vida saludable con una dieta adecuada, ejercicio físico y patrones de sueño regulares. Que contacten con sus seres queridos, bien sea a través del domicilio si viven con ellos, a través del teléfono, de videollamada, de email. Es verdad que las tecnologías del siglo XXI nos han ayudado en esta crisis, también nos han perjudicado en otras cosas, pero ha sido una ayuda las tecnologías para tener contacto con nuestros seres queridos. Evitar el alcohol, las drogas, conocer nuestros recursos de ayuda. En el ascensor de mi comunidad de vecinos, varios vecinos pusimos nuestro teléfono, nuestro nombre, para ayudar a los vecinos más mayores que no podían salir a la calle para colaborar en la compra y la farmacia. También tenemos que conocer lo que nos puede dar nuestro ayuntamiento, nuestro barrio. Tenemos que buscar, como hemos dicho, información de confianza y evitar los rumores y las falsas noticias. Esa ha sido la parte negra de la tecnología, las falsas noticias que nos han vuelto nuestra cabeza como un bombo. Por eso se recomienda y se ha recomendado limitar el tiempo de exposición a todas estas noticias.
Y lo que debemos de buscar en último lugar, pero no como última cosa de qué hacer, es las cosas que han sido útiles en nuestro pasado y que nos han funcionado en momentos de crisis, en rupturas de pareja, en pérdida de seres queridos, por ejemplo, como leer, empezar una actividad que nos gusta, etcétera, etcétera. Como veis, la meditación que os empecé antes, en algunos sitios también se empezó a hacer. El Hospital de Alcorcón en Madrid, todos los días, antes de empezar la jornada, hacían meditación. No tiene por qué ser mindfulness, puede ser otro tipo de meditación. Cada uno tiene que buscar un apoyo. Y como os he dicho, hay que cuidar a nuestros pacientes, pero también nos tenemos que cuidar nosotros. Debemos cuidar nuestra salud mental. Debemos cuidar nuestras necesidades básicas. Tenemos que descansar. Debemos planificar una rutina fuera de nuestro ámbito de trabajo y mantener el contacto con nuestros compañeros. Asimismo, hay que respetar las diferencias de criterio entre uno y otro compañero. Intentar entre todos, aunque haya diferencias, compartir la información constructiva. No olvidarnos de nuestros seres queridos y nuestra familia. Y es importante por nosotros y por nuestros pacientes mantenerse actualizado. No como una sobreinfoxicación, como hemos hablado muchas veces, pero sí mantenerse actualizado, como dije antes, limitando la exposición a los medios de comunicación. Tenemos el derecho a pedir ayuda a nuestros compañeros, a nuestros gestores, a quien sea. Tenemos que utilizar nuestra ventilación emocional. Si necesitamos llorar, tenemos que llorar. Si necesitamos ir al baño y gritar, tenemos que gritar. Tenemos que ser conscientes de nuestras emociones y sensaciones. No es algo anormal. Somos personas humanas. Lloramos, reímos, somos felices, nos aburrimos, nos divertimos. Para ello debemos utilizar estrategias de regulación emocional. Creo que tenemos que empezar a conocer esas estrategias y buscar esas estrategias. Es bueno reconocer a nuestros compañeros y decirle: Lisardo, lo has hecho fenomenal, gracias por tu presentación. Marta, me ha encantado tu presentación. Isa, nos has abierto un campo que no conocíamos. Marina, estoy seguro de que nos vas a dejar impresionados a todos. Y recordar que lo que es posible no es probable. Ya para finalizar, solo os quiero decir una frase que es muy importante. Para poder cuidar, primero nos tenemos que cuidar nosotros, y ahora más que nunca. Y ahora os invito a ver un último vídeo que no es de mindfulness, pero sí que es una ventana. De hecho, su nombre se llama La Ventana. Es una ventana en la que estamos colaborando algunos compañeros, que es un proyecto de Beringen Helheim. Yo no sé si lo pronuncio también como tú, Lisardo, pero para ayudar a la gestión emocional nuestra del día a día, incluso de nuestros pacientes. Os paso la presentación de La Ventana. Trabajar por la salud de las personas es siempre un reto constante, pero vivir una emergencia sanitaria en la que has dado todo de ti cada día y al día siguiente vuelta a empezar puede poner a prueba tus límites. La salud emocional es esencial para estar bien en el trabajo y en casa y para seguir dando lo mejor de ti. Beringen Ingelheim, con la participación de un grupo de asesores de distintas sociedades médicas de medicina de familia, pone en marcha La Ventana, una plataforma de recursos para ayudarte en la gestión emocional, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La Ventana te da acceso a contenidos enfocados a mejorar tu práctica asistencial y que a su vez beneficiarán a tus pacientes. Porque para cuidar hay que cuidarse. Cuídate para cuidar. La Ventana. Un soplo de aire fresco para seguir adelante. Pues nada, muchas gracias, Lisardo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jaime, por esta ponencia tan diferente y tan maravillosa. O sea, has llegado
no has profundizado, has abierto una ventana y has buceado en nuestras emociones más profundas y nos has enfrentado a ellas. Yo de verdad me has dejado sin palabras. Yo creo que ponencias como la tuya son novedosas, son apasionantes y son necesarias. Te agradezco mucho que nos hayas enfrentado a nuestras propias emociones y hayamos dialogado de tú a tú con ellas. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Y ahora, intentando reponernos de esta maravillosa ponencia, vamos a pasar a la última, a la cuarta y última, en el que la doctora Marina García Pardo nos va a hablar sobre técnica inhalatoria en tiempos del COVID-19. Marina, cuando quieras, nos tienes a tu disposición para oírte con los 5 sentidos. Muchísimas gracias, Lisardo. Caray, Jaime, nos has dejado patidifusos. A ver cómo remontamos esto. No sé. Bueno, os voy a hablar de terapia inhalada y os voy a hablar básicamente de 3 cosas, de lo que estamos haciendo hasta ahora y el cambio que nos ha supuesto el coronavirus, y vamos a hablar de cómo enseñamos a nuestros pacientes y vamos a hablar también de cómo aprendemos nosotros, ya lo hemos comentado antes, ¿eh? Y nada, 2 cositas muy sencillas que a ver qué os parecen. Bueno, hace 2 semanas tuvimos en las tardes del GRAP, pues ya parecía que había interés. Los inhaladores es un tema que quizás dé para un webinar otro día, el cómo hacer el control del uso de inhaladores a través del teléfono, porque es algo fantástico, pero esto es una tarea que tenemos que hacer también y que no podemos olvidar. Bueno, pues aquí el doctor Cimas parece que lanzaba el guante a ver quién es capaz de hablar de terapia inhalada en tiempos del COVID. Espero no llevarme un guantazo, pero voy a intentar hablar de eso. Voy a intentar hablar de cómo administramos tratamientos inhalados a nuestros pacientes y cómo podemos mejorarlo con todas las restricciones que tenemos ahora. Pues aquí tenéis, para los nostálgicos, para esos románticos que les encanta todo lo pasado, pues una foto de mi centro de salud no hace mucho. Y yo me imagino que los vuestros pues no va a haber mucha diferencia. Utilizamos mucho los nebulizadores, los ultrasónicos o los de jet para administrar medicación a nuestros pacientes. Aquí hay un pasillo y aquí están estos 3 señores, pero dentro de 10 minutos se enchufa un bebé o un asmático joven o cualquier otro paciente que llega al centro de salud con una crisis de asma o con una exacerbación de POC. Y parece ser que hasta este momento en que ha llegado el coronavirus desconocíamos la existencia del resto de los microorganismos, pero estaban allí. No ha venido solo el coronavirus, teníamos pues los micoplasmas, los neumococos y la temida pseudomonas, ¿verdad? A mí eso me daba mucha grima y yo entiendo que todos los que nos dedicamos a esto hace muchos años que estamos luchando contra estas situaciones. Y el hecho de que se ha pasado debería quedarse en el pasado. No existe ya en las guías clínicas indicación alguna para este tipo de prácticas. Lo que nos dicen ahora las propuestas de presente, desde hace años las guías y las nuevas guías, incluso este famoso documento de consenso que tenemos ahora de varias sociedades científicas españolas, pues nos dicen que la terapia inhalada va a tener que ser, la vía de administración tendrá que ser por cartucho presurizado y a través de una cámara. Eso parece una perogrullada, pero es que ya era así y deberá seguir siendo así y deberemos administrar los fármacos inhalados a través de un cartucho y una cámara o también a través de un dispositivo de polvo seco, siempre y cuando nuestro paciente sea capaz de utilizarlo. Esto para los tratamientos de fármacos. En este documento de consenso también nos explica cómo administrar oxígeno, porque en nuestros centros de salud también a veces necesitamos hacerlo. Y vais a encontrar todo un listado de vías de administración de oxígeno en función de la dispersión de los aerosoles de cada uno de ellos. Y esto ya pues, os lo miráis. Lo que sí me llamó mucho la atención es que había algo muy curioso, que era la pipeta bucal, la pipeta oral, y la recomendaba como un método de administración de fármacos con poca dispersión. Y os preguntaréis qué es la pipeta. Pues fijaos que hace años yo la encontré en el fondo de un cajón de mi centro de salud y es un cilindro de plástico
con el que se reduce el espacio muerto debido a una mascarilla en los nebulizadores. Gracias a Dios, en mi centro ya desaparecieron los nebulizadores, pero si alguna vez hubiese algún paciente que no conseguimos utilizar una cámara, esta sería una opción para, con poca dispersión de aerosoles. Ahí queda, porque está en las guías clínicas. Otra, para administrar oxígeno, la mejor forma en nuestros centros de salud serían con las cánulas nasales, siempre y cuando el paciente lleve una mascarilla quirúrgica, obviamente. Y a todo esto deciros pues, que la protección del personal sanitario es fundamental. No debemos olvidar que siempre puede haber dispersión de aerosoles y debemos protegernos. Ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, no queremos más sanitarios enfermos ni contagiados. Así que sea lo que necesite nuestro paciente, debemos dárselo, debemos ofrecérselo y si entendemos que va a generar algún tipo de riesgo para nosotros, por favor, protegeos, que parece que ahora sí disponemos de los elementos de protección. En cuanto a lo que me estaréis preguntando todos, ¿cómo les enseñamos a nuestros pacientes la educación en técnica inhalatoria? Pues les hemos preguntado a ellos. De hecho, en este estudio, que es un estudio multicéntrico, cualitativo, en el que han colaborado varios países, España, pues hemos sido nosotros, el grupo de Mallorca, los que lo hemos llevado adelante, también ha habido un grupo en los Países Bajos y otro en Grecia. Les hemos preguntado a nuestros pacientes cómo les gusta o cómo está siendo su educación en técnica inhalatoria y también les preguntamos cómo les gustaría que fuese. Porque pensamos que para proponer un método educativo que no existe a momentos de hoy, no existe un método validado de educación en nuestros pacientes, primero tenemos que conocer dónde estamos. Y hemos preguntado a los pacientes y también a los profesionales sanitarios respecto a la educación. Las conclusiones en este estudio parecen sencillas, pero se lo hemos tenido que preguntar, que prefieren la formación en consulta. Es curioso, y prefieren que sea individual, ir ellos a la consulta y que sea su médico, con la persona que tienen confianza, su enfermera. Y lo que sí nos han pedido siempre es que haya un feedback. Los pacientes quieren realizar la maniobra inhalatoria y que su médico, su enfermera, les observe y les pueda corregir. Esto es fundamental en la educación. Pensad que la educación en técnica inhalatoria es como cualquier otra técnica, como cuando aprendiste a montar en bicicleta. Alguien te ayudó, te enseñó los cuatro truquillos, pero luego te iba corrigiendo en función de tu demostración. Y con los inhaladores tendrá que ser igual. Les hemos preguntado a los pacientes qué material les gusta, que les entreguemos para que luego recuerden en casa. Y los prospectos, los folletitos no les gustan mucho, la verdad es que pocos los leen. En cambio, preguntamos ya por las nuevas tecnologías y ahí parece que sí, que puede haber un elemento en el que podamos mejorar. Y sí que los vídeos demostrativos les gustan mucho y al parecer puede ser una alternativa a la consulta presencial, enviar a los pacientes un vídeo de la técnica inhalatoria correcta. En cuanto a aplicaciones y al internet, los más jóvenes sí, los pacientes más mayores declinan esa opción. En cuanto a los profesionales sanitarios, cuando les preguntábamos qué opinan ellos sobre la educación a los pacientes, aparte del escaso tiempo y de que está poco estructurado el tema de la educación a los pacientes, el tema estrella siempre han sido los placebos o la falta de ellos. Y placebos y placebos y placebos, y preocupaba mucho el no disponer de suficientes dispositivos para poder entregar al paciente y hacer esa educación que se hacía, que debería haberse hecho en las consultas cuando prescribimos un inhalador. Y el otro día me comentaba un compañero: Marina, ¿y qué vamos a hacer con todos esos placebos que hemos acumulado durante años y años? Digo, pues ahora de momento no vamos a poder compartir placebos. Yo tengo algunas ideas decorativas originales para hacer con nuestros placebos, pero tendremos que idear alguna forma en la que nuestros pacientes puedan aprender a utilizarlos. De momento, y visto que estamos ya en una fase de desescalada, sí que hasta que tengamos la tecnología, vamos a hablar de ello, sí que podríamos proponer que acuda nuestro paciente a la consulta con cita previa, espaciado, sin pasar por la lista de espera,
con el inhalador que acaba de sacar de la farmacia. Y nosotros sí, guardar nuestros placebos. Tenemos nuestras cajas, no sé si las veis bien, nuestras cajas llenas de placebo con las que deberíamos poder utilizar nosotros y enseñar la técnica a nuestros pacientes. Y esto de momento, porque de cara al futuro, ya lo comentaban mis compañeras anteriormente, tendremos tecnología y la vamos a tener. Pero ahora mismo, durante la fase aguda, hemos utilizado el teléfono y ha sido una herramienta maravillosa. Pero fijaos lo que pasó con este señor cuando alguien le prescribió un inhalador por teléfono. Pasa por la farmacia, le quitas el capuchón, lo agitas y chupas para adentro. Este paciente luego vino a mi consulta y bueno, este fue el resultado. Necesitamos ver a nuestros pacientes. Somos médicos de familia y nos gusta, lo que decían antes, nos gusta el contacto. Así que ese va a ser parte de nuestro reto para el futuro, para enseñarles a nuestros pacientes. Hemos hablado de la tecnología, claro que está ya aquí y vamos a tener que utilizarla. Algunas gerencias, algunas empresas nuestras de atención primaria sí que han puesto en marcha consultas virtuales a través de las redes sociales. Incluso se están publicando ya en sitios muy prestigiosos discusiones sobre las nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a estas teleconsultas o a las consultas en diferido, aunque sea. Pero mi preocupación ahora mismo son las implicaciones éticas que pueda tener este tipo de intercambio de datos, de vídeos, de imágenes, de audios, de lo que sea, porque obviamente no podremos hacerlo a través de nuestros propios teléfonos y nuestras empresas deberán proporcionarnos tecnología y herramientas para poder comunicarnos con nuestros pacientes con la cercanía y la proximidad a las que estamos habituados. Y a las que están habituados ellos, por supuesto. Entonces, en este caso, yo creo que la educación en inhaladores a nuestros pacientes deberá pasar por sí, llamadas y videollamadas, pero en algún momento tendremos que citarle a nuestra consulta para ver y para hablar y para comentar cómo le va, cómo se siente y cómo puede mejorar su técnica inhalatoria. Eso de momento. Y ahora os voy a hablar un poco de la formación a los profesionales, que es un tema que me preocupa bastante, porque sí que parece que si nuestros pacientes no lo hacen muy bien, también parte de la culpa es porque el profesional o no sabe enseñarle muy bien o no tiene muy claro a veces la educación en técnica inhalatoria. Y aquí sí que vamos a intentar mejorar estos talleres de inhaladores a los que todos los profesionales hemos asistido, que hasta ahora al parecer pues, se basaban en intercambiar distintos dispositivos y verlos y manejarlos. Y entonces estamos intentando nosotros desde el GRAP unas nuevas técnicas de educación, se llaman peer-to-peer, es decir, a nuestros compañeros sanitarios, que es muy conocido en el mundo anglosajón, se llama Teaching by Gaming, algunos lo habréis visto, algún Kahoot, algunos concursos. Y entonces se nos ocurrió plantear un taller de inhaladores con un formato muy nuevo tipo concurso televisivo. Y ahí sí que hemos hecho varias pruebas piloto de estos concursos, gracias también a quien nos patrocina hoy, a Behringer, nos ha llevado a hacer varias pruebas porque estamos intentando realizar este taller para que nuestros compañeros puedan aprender de manera que pueda ser exportable y que podemos hacerlo también en fases de desescalada, porque lo hacemos en grupos muy reducidos y con todo el material no nos dedicamos a compartir dispositivos. Entonces, básicamente, estos concursantes, los llamamos ahora concursantes, van a ser liderados por unos coaches, como en los concursos de talentos. Entonces, en una primera fase van a aprender técnica inhalatoria con dispositivos electrónicos que nos van a medir flujos y que son desechables o fácilmente desinfectables. También van a hacer unas prácticas con casos clínicos reales, los llamamos un semáforo de selección de dispositivos, para que sepan individualizar en cada paciente el dispositivo más adecuado. Después de esta primera fase de coaching, nuestros concursantes pasan a competir. Y van a competir en 3 concursos muy distintos.
En uno van a competir respecto a las particularidades de los dispositivos. Es un concurso de rapidez, de toma rápida de decisiones. Tienen que ser rápidos, porque en consulta es necesario. Una segunda fase del concurso va a ser un concurso de mímica. Y ahí sí que va a primar el reconocimiento del dispositivo, de su cebado y de la técnica inhalatoria con cada uno. Y finalmente, cada grupo de concursantes va a presentar a una pareja y residente en su localidad de origen para participar en un concurso de preguntas y respuestas sobre moléculas y dispositivos. Ya os digo que hemos hecho varias pruebas y que el resultado ha sido espectacular. Nuestros alumnos, compañeros, se lo han pasado estupendamente y sí que han aprendido que la técnica inhalatoria es algo más que abrir y cerrar un dispositivo, sino que el conocimiento es muchísimo más profundo y nosotros sí que se lo podemos ofrecer sin ningún riesgo para la salud de nadie. Con lo cual vamos a intentar exportar o vamos a intentar mejorar nuestro concurso de los inhaladores como método formativo novedoso para el profesional sanitario en técnica inhalada. Finalmente, respondiendo a muchísimas preguntas que me han hecho muchos compañeros respecto a la desinfección, a cómo lavamos el material, las cámaras inhalatorias, porque ahora debemos usarlas en el centro de salud, os voy a explicar cómo lo hacemos en mi centro desde hace bastantes años, porque vamos a utilizar la desinfección de alto nivel. Es un método, una tecnología que no es nueva, se utiliza en los hospitales para desinfectar utensilios que no son susceptibles de esterilización en autoclave, porque son sensibles al calor, como el plástico. En los hospitales los utilizan para los endoscopios y los colonoscopios. Y es tan sencillo... ¡Uepa! Espera, necesito volver atrás. Necesito volver atrás porque no se me ha... El vídeo, ay, os pongo un vídeo porque es muy sencillo mientras os lo voy explicando. Nosotros tenemos un material que es un líquido, porque toda esta desinfección de alto nivel se lleva a cabo por inmersión del utensilio, en este caso la cámara inhalatoria y también el P-Flow, no lo olvidéis, porque lo seguiremos utilizando. Entonces, viene ya preparado en una garrafa, hay que disponer de las cubetas. Todo este trabajo lo realiza el auxiliar del centro, que es una gran profesional y nos lo tiene muy bien preparadito. Cada profesional es el encargado de desinfectar el material que utiliza. Las cámaras deben lavarse primero para eliminar cualquier tipo de resto. Fijaos que es importante luego el enjuagado y la inmersión completa en el líquido el que vuestra gerencia os provea. En nuestro caso, el líquido tiene que, la cámara tiene que estar 8 minutos sumergida para que tenga acción virucida y bactericida, obviamente. Y después se enjuaga y se deja secar al aire pues, para su próximo uso. Nosotros pues, hemos ideado un secadero de cámaras tan sencillo como una estantería para que las cámaras estén secándose y disponibles para el siguiente uso. El líquido necesita la comprobación diaria mediante tiras reactivas de su actividad. Casi todos los líquidos del mercado funcionan así, de esta manera. Nuestro auxiliar lo hace a diario, lo tenemos digitalizado, el control que ella realiza en un cuadro perfectamente moderno en el que ella nos va anotando la actividad del líquido para estar seguros de que funcionan. Lo bueno que tiene en este caso nuestro material es que es desechable por el desagüe porque es biodegradable. Os dejo un listado comparativo de distintos materiales que no os voy a leer, luego esto subirá y cada cual, si le interesa, lo puede consultar. Y por último, mi resumen de todo, ya veis que muy moderno no es que debemos coger al toro por los cuernos. La terapia inhalada es importante. Los inhaladores son importantes y algo que no hacíamos mucho, pero debemos hacerlo. Debemos enseñárselo a nuestros pacientes y debemos tener muy claro y no debemos tenerle miedo. Si un paciente es sospechoso, si tose o si tenemos cualquier duda al respecto, tenemos una panoplia de protecciones, tenemos nuestros dobles guantes, las mascarillas, pues como en los soplitas antiguos,
Todo el mundo a lo largo de la historia ha tenido miedo, esos miedos de los que hablaba Jaime, pero no podemos por ello dejar de ser médicos de familia y estar cerca de nuestros pacientes, y si hace falta nos protegemos. Y lo fundamental, formémonos, aprendamos a hacer las cosas que no sabemos hacer, porque es fundamental para después poderlas enseñar a los demás. Y sin más, creo que lo he dejado bastante claro. Gracias a todos. Marina, muchísimas gracias por el contenido de tu presentación y por el tono, que también ha sabido llegar a lo más profundo de nuestras emociones. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien, porque aparte de aprender mucho, estamos tocando temas poco habituales o poco frecuentes, y, o sea, que se amplía nuestro horizonte del conocimiento, ¿no? Muy bien. Hemos recibido 5 preguntas, vamos a pasar a las preguntas, yo creo que tenemos 15 minutos. He sido magnánimo con el tiempo, me lo deberéis reconocer, que no he cortado a nadie. Gracias. Mereció la pena. Entonces, hemos recibido 4 preguntas y antes de pasar a la audiencia, yo me gustaría hacerle a Marta una. Marta, Venga. Educación para la salud y autocuidado, ¿es lo mismo? ¿Son diferentes? Cuéntanos. Yo creo que no se puede entender una sin la otra, pero no son lo mismo. O sea, educación para la salud es como la base para poder ofrecer o conseguir, ¿no?, que el paciente genere esos autocuidados. Para poder empoderar al paciente tenemos que dar una buena educación para la salud. Y es un trabajo enorme, pero es la base y es donde hay que trabajar de verdad, porque luego se repercute en nuestro día a día. Porque si educas bien al paciente y él tiene un buen autocuidado, va a venir menos a la consulta, va a gestionar mejor su salud, ¿no? Al final, y lo vamos a responsabilizar de su salud. Ok, vale, perfecto. Para Isabel hay bastantes preguntas. Sí, madre mía. Sí. Primero te voy a hacer yo una y luego te voy a hacer otra. Vale. Además de personas muy señaladas muy importantes de nuestra sociedad. Bueno, yo lo que te quiero preguntar, lo ideal sería en nuestra consulta de primaria tener un espectro desde la prevención del tabaquismo hasta la rehabilitación respiratoria. Sí. Una enfermera bien preparada, o sea, ¿hace falta una persona súper especializada en terapia respiratoria? ¿O, qué digo yo, una profesional motivada con un curso es suficiente? No, ¿sabes? Para poder implementarlo en la realidad de nuestras consultas. Cuéntanos. A ver, para hacer la fisioterapia respiratoria tiene que haber un fisioterapeuta especializado. Otra cosa es, como he dicho, el equipo multidisciplinar, que haya un fisioterapeuta respiratorio, imagínate, o un fisioterapeuta que tenga unos conocimientos avanzados de respiratorio y que colabore con una enfermera. Pero claro, ahora yo soy enfermera y fisio, pero ahora por el lado que me toca de fisio, lo que se tiene que hacer es intentar contratar más fisios también. ¿Vale? Entonces, eso sería lo ideal, estamos hablando de lo ideal, se me ha visto un poco el ¿no? Pero sí tiene que ser una persona especializada en respiratorio. Tenga habilidad. Porque las técnicas de fisioterapia respiratoria que entran dentro de lo que es la rehabilitación respiratoria son muy específicas y hay que saberlas hacer. Bueno, y la segunda prometida. Una de las grandes ventajas de los programas de rehabilitación es la adquisición de habilidades en grupo y la socialización, ¿no? Exacto. Parte del éxito de estos programas radican en el refuerzo colectivo para mejorar la adherencia, ¿no? Sí. ¿Crees que las aplicaciones digitales, sobre todo por el tema del no presencial, y las páginas web de interacciones con sociedades como Lovexer o FENAIR, podrían paliar esa falta de contacto directo con los pacientes? ¿Serían útiles, en definitiva? Hombre, yo creo que si no hay otra opción, serían útiles. De todas maneras, hay estudios donde todavía no se ve la eficacia absoluta de hacer un tratamiento de rehabilitación respiratoria vía telemática a vía presencial. Pero bueno, se está llegando a ello. Lo ideal es lo presencial, lo que he dicho antes, el contacto es súper importante. Además, las técnicas muchas veces son técnicas asistidas, que no las puede hacer el propio paciente. Entonces, hombre, habría que seleccionar muy bien el paciente y la patología que tenga, y la edad también, porque no es lo mismo a lo mejor un adolescente de 15 años que tenga fibrosis quística, por ejemplo, que un señor a lo mejor de 70 y pico que tenga una EPOC y que no sepa ni manejar el teléfono, porque hay muchos. Yo he encontrado pacientes que no tienen teléfono. O sea, está bien, pero hay que mejorar muchas cosas y yo creo que hay que seleccionar el tipo de paciente para ese tema.
la telemedicina, pero es una herramienta más, obviamente. Evidentemente. A ver, Jaime, yo no sé qué preguntarte, porque, bueno, no, en fin, de verdad. ¿Conoces experiencias que se hayan publicado sobre la mejora del clima laboral en nuestros centros de salud? Y si se podía hacer lo que tú has hecho, que yo creo que sí, y mejoraría, o sea, mejora realmente el clima laboral y el clima humano en nuestra organización. Como tú bien dices, primero tendremos que cuidarnos nosotros para poder y saber cuidar. ¿Qué piensas? Exactamente. Primero tenemos que aprender a cuidarnos nosotros para poder cuidar. Experiencias hay a nivel de centros de salud, a lo mejor no hay experiencias, por lo menos aquí, bueno, os he puesto el vídeo, un trozo pequeñito del vídeo de Alcorcón que salió en El País como una noticia. Empezamos a hacer mindfulness en España para los médicos, para centrarse en su trabajo, para tener una atención plena. Pero hay empresas que, como os comenté, que llevan haciéndolo mucho tiempo. Apple, Google, Nike, eBay, Twitter, por ejemplo. Esas son algunas que os comento. Y que lo hacen de manera casi rutinaria con sus trabajadores. Y mejora la atención, las relaciones, la autoestima del propio profesional, mejora totalmente. Y de hecho hay colegios, y ya os dije, como Estados Unidos, sobre todo los países anglosajones, que siempre van un pasito por delante nuestra, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, que lo tienen implantado como asignatura. Bueno, aquí en España lo leí antes y el año pasado se implantó como asignatura obligatoria en tu tierra, en segundo de eso en Andalucía. Y creo que fue una experiencia interesante. De hecho, hubo una mejora del 80 y pico % de la autoestima y de la relación interpersonal y de los éxitos de los alumnos. O sea que yo creo que es algo que sí que tenemos que empezar a implantar de alguna manera nosotros en nuestra práctica diaria, porque es importante, las emociones las tenemos todos. No tenemos por qué juzgar nuestras emociones, son normales. Es que son normales. Y cuando entendamos que nuestras emociones son normales y que las emociones del otro también son normales y que aprendamos a hacer una escucha sin hacer un juicio de los que nos están contando, pues ahí aprenderemos a trabajar de otra manera. Pues a mi director le voy a decir que los primeros 5 minutos lo dediquemos la próxima reunión a esto. Es que estamos educados en un ambiente muy racional, y parece que las emociones es como mostrar una debilidad del ser humano, cuando las grandes decisiones de nuestra vida están fundamentadas en nuestras emociones. ¿Con qué personas elegimos cuando tenemos hijos? Mira, de hecho, el mindfulness, la asignatura de mindfulness que se implanta tiene 3 partes. Una parte es el mindfulness propiamente dicho, que es el estar consciente aquí y ahora. Lo que hemos dicho, lo que hemos hecho al principio era tomar conciencia, concentrarnos, tomar conciencia y pues expandirnos, ¿no? O sea, es llegar, estar, todo lo que está entrando en tu mente para dejar espacio a lo que es realmente importante, ¿vale? Y a partir de ahí puedes empezar a pensar, dices, ahora está entrando otro paciente, lo que os comenté antes, pues se merece, aunque sea el 50, la misma atención que ha tenido el número 1. ¿Por qué no va a tener la misma atención? Pues, y nosotros tenemos que aprender a gestionarnos. Y con estas agendas que hemos tenido, y que esto que comentaba Marta perfectamente, que el tema de la gestión, de ver las Ramblas vacías cuando estaban totalmente llenas en el Sant Jordi del año pasado, esto ha pasado en nuestras consultas. De esto tenemos que aprender. Somos, por supuesto, la comunicación no verbal y el tacto. Somos médicos de familia, enfermeras de familia, fisioterapeutas de familia y necesitamos eso. Pero necesitamos eso de una manera ordenada, de una manera de que podamos gestionar y de que podamos dar esos servicios de calidad. Os decía que eran 3 partes. Una el mindfulness, otra era la autocompasión. ¿Qué es eso de la autocompasión? Pues tener compasión por alguien es entenderlo, ¿no? La empatía. Cuando hablamos de la empatía a alguien. Por autocompasión es la empatía hacia ti mismo. Comprender tus propias emociones y reconocerlas. Y no por ello eres más débil, ¿no? Es que eres más fuerte, todo lo contrario. Y la tercera parte, que habéis oído hablar muchísimo, es la inteligencia emocional. Que bueno, eso yo no sabía que os cuente. Y la gente produce
mucho más, trabaja más contenta, más feliz. Correcto, joder, muy bien. Oh, qué placer oírlo. A ver, Marina, bueno, tengo varias preguntas, pero ¿tenéis algunos resultados de esto de la gamificación? Me ha encantado de lo que habéis hecho con los compañeros y tal, con los residentes. ¿Tenéis algunos resultados? Eso por un lado. Y por otro lado, si tenéis experiencias en formación no presencial de manejo de inhaladores, ¿qué opinan los pacientes de la información recibida? ¿Cómo lo llevan? En fin, ¿qué feedback habéis tenido? Bueno, respecto a los juegos, a jugar con nuestros compañeros, pues como te lo puedes imaginar, se lo pasan pipa. Quiero apuntar, sí. Bueno, pues ya lo sabéis, estamos dispuestos. Lo bonito del tema es que hemos ampliado muchísimo la base de conocimientos en terapia inhalada. Como os decía, no es solo lo de ir, como decía un compañero, chuperreteando dispositivos. Lo que estamos haciendo es entender muy bien la selección individual en función de las características de cada paciente y de cada dispositivo. Y eso lo hacemos jugando. Entonces, al final hemos juntado las ganas de saber con la ciencia y la diversión y bueno, lo hemos hecho 2 o 3 veces y ha ido muy bien, francamente bien. Nuestros concursantes, alumnos, compañeros han salido encantados y en general la sensación que tienen, porque ni lo hemos publicado ni nada, porque es algo que está siendo un proyecto piloto, es algo que la sensación que tienen es que saben poco y que necesitan aprender más. Y eso es algo maravilloso. Siendo un grupo de gente que nos dedicamos a esto, pues nos encanta que nuestros compañeros tengan ganas de aprender más. Esto para empezar. Y respecto a nuestros pacientes, os he explicado en el estudio, los pacientes, y sobre todo en España, estaba el grupo de Grecia también, están muy apegados a su médico de familia, a su enfermera, que la conocen de toda la vida. Sí que es cierto que las nuevas tecnologías van a llegar y es evidente que las vamos a usar y también para explicar terapia inhalada y cuando podamos hacerlo por una videoconferencia con un paciente explicándole cómo lo haces y yo te corrijo y vuelve a empezar y esto no lo hagas así. Y muchos pueden hacerlo ya, como explicaba Marta, en su centro de salud sí tienen una cámara para poder hacer eso. Bueno, pues cuando esta tecnología sea más generalizada y luego tengamos muy claro qué pasa con esos vídeos, dónde se almacenan, qué implicaciones tenga, porque es la parte que más pueda preocuparnos, bueno, a los que nos encargamos de esto, pues entonces sí, va a ser claramente una herramienta más y súper útil para aquellas personas que no puedan venir a consulta por el motivo que sea. Al hilo de lo anterior, ¿qué implicaciones éticas y legales tienen en este tipo de, ahora por teléfono menos, pero lo que es a través de videoconferencia? Para ti, Marina. Bueno, para mí y para todos son datos que quedan almacenados en algún sitio. Habrá que ver quién tiene acceso a esos datos, cómo puede el paciente acceder a ellos y borrarlos o manejarlos como quiera. Y bueno, me parece que es un tema legislativo importante a tener en cuenta. Vale, como veo que se nos echa el tiempo encima, así hago yo preguntas rápidas y vosotros respuestas también rápidas. Nos preguntan, esta es de tipo técnico, ¿cuáles son los dispositivos electrónicos desechables que miden el flujo del paciente? Así en general. Para ti, Marina. Sí, nosotros estamos utilizando, lo he enseñado en la foto, estamos utilizando el IMS de Vitalograph. Entonces el IMS tiene los dispositivos donde nuestro concursante o nuestro alumno hace la prueba de la inhalación. Ese dispositivo es un plástico desechable. El software está en la máquina. Entonces eso sí es desechable. Los Fluton no son electrónicos, pero son desechables. La mayoría de los dispositivos de entrenamiento son desechables. Vale, no son, vale. Y para Marta, volvemos a la rueda. Nos preguntan, desde la accesibilidad total, parece un juego de palabras, pero tiene su sentido, desde la accesibilidad total a la no presencialidad. ¿No crees que hay un gran peligro en la accesibilidad total no presencial? Porque no hay nada más accesible hoy día que un teléfono. ¿Esto qué es? ¿Una amenaza o es una ventaja? Lo añado yo. La verdad es que es lo que comentaba, que realmente son visitas igual, es tiempo igual. Yo creo que el peligro está en poder organizar bien esas agendas. O sea, porque al final hace falta tiempo para todo a veces, más si haces una valoración telefónica que una presencial, porque es como mucho más sencillo. Entonces, yo el riesgo es
por una parte, para el paciente poder preguntar y poder acceder solicitando una visita o haciendo una pregunta es una ventaja, pero tenemos que tener en la consulta reconocido ese espacio y hacerlo en proporción a las demandas que entren no presenciales. Lo que no puede ser es tener las agendas que teníamos y encima hacer toda la asistencia no presencial, porque entonces ya sí que moriremos del todo. Perfecto. Hay una pregunta muy genérica y otra que voy a hacer. Esta es muy concreta. ¿Qué técnica se recomienda en un paciente con demencia inhalatoria? A ti, Marina. Muy gráfico, me encanta. Sirve. Ya está la respuesta. Inhalación pasiva. Claro, ponerlo ahí como igual que los niños, ¿no? Contar hasta 30 y que vaya a respirar. Ya. Bueno, obviamente. Él no puede, el paciente con demencia no puede controlarlo. Claro. Respiración a volumen corriente. Claro, perfecto. Y una así muy genérica que va para los 4 y así, como vosotros como tenéis esa capacidad de síntesis, ¿cómo se han tomado los pacientes la limitación de acudir a los centros de salud? Esta ni es de respiratorio, esta es súper genérica. A ver, yo tal como os expliqué, los pacientes inicialmente lo han tomado con miedo, o sea, no acudían por miedo. Efectivamente. Actualmente, ahora en Galicia, que estamos en la nueva normalidad, que somos los primeros que hemos entrado en la nueva normalidad, es verdad que ha aumentado esta semana, yo ya he visto que ha aumentado el número de pacientes y que aparecen de repente y sin cita, ven urgente y vienen con uno o dos acompañantes y les tienes que explicar que eso no es lo correcto, que lo máximo un acompañante y si puede ser posible ningún acompañante, porque lo que hay que tratar de evitar es que haya contagios. En el área de Vigo, pues es verdad que Galicia ha tenido muy pocos infectados, ¿no? Pero en el área de Vigo, ayer hubo un nuevo infectado, llevábamos 4 días sin ninguno. Entonces, hasta que consigamos llevar 14 días sin contagios, ninguno, no, bueno, yo creo que no podremos levantar ahí hasta que esté la vacuna y estemos todos tranquilos, ¿no? Pero los pacientes en general yo creo que se lo han tomado bien. En ningún momento se le ha limitado al paciente acudir. Es verdad que se le ofrece, nuestro sistema, yo creo que es el mismo que el vuestro, es el teléfono, como dices tú, absoluta libertad de teléfono, que has pasado de hacer una exploración física muy completa a hacer una entrevista clínica completísima por teléfono, hacer checklists mentales de todas las enfermedades. Y si te cuenta 3 cosas, checklists mentales de esas 3 cosas. Yo he habido consultas telefónicas de 45 minutos, así te digo, y que en la consulta presencial al paciente lo levantabas, lo llevabas a la camilla y decías, bueno, a partir de aquí ya se va el paciente fuera, ya está solucionado casi todo. Pero por el teléfono no está solucionado. Y como nos decía nuestro compañero Nacho el otro día, hay que esperar a que el paciente cuelgue. Y dices, a veces es complicado. Y no sé, pero o sea, yo digo, no se limita a nadie. El acceso no se limita a nadie. Y el que quiere ser visto presencialmente, hombre, se le explica si es necesario o no es necesario, pero si quiere venir, se le da una cita y viene. Y la gente lo va entendiendo. Con nuestra parte lo va entendiendo. No sé cómo vosotros cómo está pasando. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo completamente contigo, Jaime, que no se les limita. Sí que se les filtra o se hace un triaje o bien telefónico o bien en puertas, dependiendo de cómo queda el paciente. Y creo que están acostumbrados, porque para ir a cualquier superficie a comprar, a cualquier comercio, hay también una cola que tienen que respetar, unas medidas, o sea, una distancia social. Y yo creo que se han acostumbrado, se están acostumbrando. ¿Alguna aportación de Marina o Isa? No, yo creo que igual aquí también, que ahora hay cola para ir al... Bueno, a mí me tocó ir el otro día al centro de salud y tuve que esperar y la gente estaba esperando y no pasó nada. Yo creo que se han ido adaptando a lo que toca vivir. Esa nueva normalidad, la famosa nueva normalidad. Bueno, yo sinceramente y me he sorprendido muchísimo por la gran capacidad que hemos tenido los españoles, y yo pensé que no la íbamos a tener, de adaptarnos a esa situación de confinamiento, de respetar las distancias, de usar las mascarillas. Y yo cuando empezó lo de China decía, sí, bueno, cerrar una ciudad, aquí nos cierran y a los 2 días estamos todos de cañas o de tal. O sea, me sorprendió muchísimo que fuimos conscientes
de verdad, en un momento de nos la estamos jugando, nuestra vida, la de nuestros padres y la de nuestros hijos. Correcto. La gente ha sido consciente, lo cual yo lo aplaudo y me ha sorprendido muy gratamente. Yo creo que hay un hilo de esperanza en esta sociedad para todos. Muy bien, pues fenomenal. Yo creo que estamos terminando ya. Hay una pregunta de una compañera de Málaga, de Nerja, que nos dice que ella ha hecho intervención antitabáquica en consulta telefónica individual, coordinada con su médico, y está bastante contenta. Y nos pregunta, la verdad es que ha sido muy productivo, pero ¿cuándo podremos incorporar las pruebas de coximetría o la espirometría? Se sale un poco de lo que estamos hablando, si queréis responder. Yo, si queréis, os lo cuento un poco porque lo hablé hace... Pero resumido, sí. Muy resumido. Unos días tuvimos una webinar del área de Vigo, que tenemos una asociación que se llama Fogar Médico, y que somos médicos de primaria y médicos de hospital, y hablamos precisamente del tema de la vuelta a la normalidad, en el tema de las espirometrías, coximetrías y todo eso. En la RS sacó una publicación. Es verdad que el otro día, después Quique me matará, Quique puso la primera fase de que se suspende tal, pero había una segunda frase debajo que ponía que a partir del nivel 2 de alarma de pandemia se volverían a hacer las espirometrías. Y hay un grupo de trabajo de SEPAR que también está puesto eso, que a partir del nivel 2 se volverían a hacer las espirometrías, pero no de cualquier forma. A ver, estamos hablando de hacer las espirometrías. ¿De qué he hablado yo? De gestión emocional y de cuidándonos a nosotros y cuidando al paciente, o sea, protegiéndonos. Mientras no tengamos esos sistemas de protección, no podremos hacerlas. Entonces, la administración nos tiene que facilitar esos sistemas de protección en el que estén seguros tanto el paciente como nosotros. Cuando los tengamos, se podrá hacer. Mientras no los tengamos, no se puede hacer, como dice el doctor Quique Cimas. Y es así. Bien por Quique. Bueno, pues yo creo, me queda una pregunta. Marta, en el confinamiento, ¿habéis hecho educación para la salud con pacientes? Y si lo habéis hecho, ¿con qué tipo de pacientes? En la primera fase del confinamiento, sobre todo, fue la agenda telefónica de pacientes. Eso, a través del teléfono, quiero decir. Sí, con coronavirus, diagnosticado con sospecha, porque la mayoría no tenían PCR hecho, pero tenían síntomas, o bien los que estaban en aislamiento para ir haciendo un seguimiento de si aparecían síntomas, si tenían algún problema para hacer bien el aislamiento, el confinamiento, ponernos en contacto también con trabajo social, por si, pues a veces, no sé, un abuelo que vive solo o que no tiene familia para que le pudieran llevar la comida, pues eso había que tenerlo en cuenta también. Y básicamente era reforzar que no salieran a la calle ni a tirar la basura, que las medidas que tenían que tener en el domicilio, en algunos casos que no se habían podido aislar, los hemos derivado a los hoteles de salud que se han habilitado para que pudieran estar haciendo un aislamiento en condiciones, porque claro, hay familias que viven 17 en una casa de 60 metros. Horrible. Básicamente fue eso al inicio. Fue el inicio, vale. Bueno, pues para finalizar, como sé que tenéis muy buena capacidad de síntesis, en 30 segunditos me podéis hacer un resumen para llevar a casa de lo que vosotros habéis querido transmitir. Venga, empezamos por Marta. Venga, Marta. Pues básicamente aprovechar esta oportunidad, reforzar la no presencialidad, pero sin perder la esencia de la atención primaria. Quitar lo que no añadía valor, pero no perder esa proximidad con el paciente. Muy bien. Isabel. Yo un poco también, aprovechar las herramientas que tenemos de telemedicina, pero eligiendo bien al paciente y siempre no perder el contacto, ¿no? Muy bien. Con el paciente. Jaime. Yo dos cositas breves. Una es que tanto nosotros como nuestros pacientes debemos aceptar nuestras emociones y nuestras sensaciones y los sentimientos sin hacer juicios y pedir ayuda profesional. No debemos escatimar en ese momento. Y la frase que os dije, debemos cuidarnos para poder cuidar. Muy bien. Marina. Bueno, pues yo os diría que no haya nunca, bajo ningún concepto, un paciente que reciba una prescripción de un inhalador sin que su médico o su enfermera se hayan asegurado de que sabe utilizarlo. Muy bien, joder, perfecto. De la forma que sea, por teléfono, por WhatsApp, como queráis.
pero os aseguraos que sabe utilizarlo. Bueno, muchísimas gracias por la concisión y la claridad. Yo creo que más claro imposible. Bueno, ya para finalizar, quiero dar las gracias a todos nuestros compañeros que nos han seguido en estos 90 minutos, que a mí concretamente se me han hecho muy cortos, a Reunión y Ciencia por el soporte técnico, a Boehringer Ingelheim por el mecenazgo no condicionado y, como no, insustituible a nuestros maravillosos ponentes que han ampliado nuestro campo de conocimiento hacia nuevos horizontes de la atención primaria. Y sobre todo se ha hecho en un clima de amistad y de camaradería increíble. Es muy importante. Yo he moderado muchas sesiones, he estado en muchos congresos y yo creo que es la primera vez en que ha sido más importante el tono y las emociones que los contenidos y las razones. Muchísimas gracias por haber tenido esta tarde tan maravillosa y haber aprendido tanto de vosotros con esa capacidad de comunicación que tenéis. Ha sido un placer. Buenas tardes a todos y muchas gracias y hasta una próxima tarde con el GRAP. Gracias a ti. A ti. Gracias.